Bien, Eduardo Garzón, empezamos por que nos expliques un poco en qué consiste la teoría económica moderna monetaria. Te has especializado bastante en tus redes y en tus estudios en tratar a esta cuestión. No sé si podrías profundizar un poco más y explicarnos de qué se trata. Mm. La teoría monetaria moderna es un nuevo enfoque de teoría económica que nació en los años 90 del siglo pasado, o sea que es relativamente joven, de ahí también su nombre, y tiene un enfoque muy revolucionario y rompedor con los planteamientos convencionales. A la gente le suele estallar la cabeza cuando habla o cuando escucha hablar de los preceptos de la teoría monetaria moderna, porque entre otras cosas, por ejemplo, se dice que el dinero no es una cosa, ni es tampoco algo que surge en el mercado de forma descentralizada, sino que es una criatura del Estado. En el caso de la eurozona sería una criatura de la zona euro. Pero sería en cualquier caso un instrumento que crean a libre voluntad y sin ningún tipo de coste los bancos centrales que son parte de los sectores públicos correspondientes. Por lo tanto, esa premisa lo que hace es cambiarte totalmente el planteamiento que se tiene con respecto a cualquier fenómeno de la realidad económica. Por ejemplo, si un Estado en realidad tiene el poder de crear dinero sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de coste, las preguntas habituales como ¿de dónde va a salir el dinero para pagar las políticas públicas de pensiones o sanidad o lo que sea? Pues ya cambian y hay que enfrentarlas de otra forma, porque la pregunta de dónde sale el dinero es la fácil de responder. Sabemos que el dinero se puede crear a libre voluntad y se hace constantemente. Yo siempre pongo dos ejemplos porque así es más fácil de entender. En la gran crisis financiera del año 2008 se crearon billones con B de euros, de dólares, de libras para rescatar el sistema financiero y bancario. Y nadie se preguntó de dónde salía el dinero. Ese dinero se creó por parte de los bancos centrales, sin ningún tipo de límite y de coste como estoy diciendo que se puede hacer. Luego lo vimos también en la pandemia, en el año 2020, cuando hubo una necesidad humanitaria y sanitaria de enorme envergadura, lo que ocurrió es que se crearon ingentes cantidades de dinero también por parte de los bancos centrales. Nadie se preguntó de dónde está saliendo el dinero, porque se estaba creando. Entonces, esa es una constatación de que el dinero es una criatura del Estado que se puede utilizar para otro tipo de objetivos, que aquí es la clave, ¿no? La teoría monetaria moderna lo que te viene a decir es cómo funciona el sistema monetario y te dice que los estados pueden crear todo el dinero del mundo que quieran. Otra cuestión es hasta qué punto pueden hacerlo sin generar desequilibrio macroeconómico, como por ejemplo la inflación. Pero la clave es darse cuenta de que hemos cambiado el centro de gravedad de la pregunta. Ya no nos preguntamos de dónde va a salir el dinero, que esa es la pregunta fácil de responder, sino hasta qué punto podemos crear dinero y movilizarlo y dinamizarlo sin que se generen desequilibrio. Y esa es una pregunta que responde la teoría monetaria moderna de la siguiente forma. Mientras haya gente en el desempleo, tú puedes desde un Estado crear dinero para garantizarle un puesto de trabajo. Pero cuando ya todo el mundo está trabajando, entonces ya no puedes seguir movilizando más dinero porque entonces se genera inflación. Por lo tanto, resumiendo, la teoría monetaria moderna te dice, sé consciente de que el dinero es una herramienta de política económica que controlan los estados y lo que hay que hacer es ponerlo a disposición al servicio de la gente y del interés general, que no es rescatar a la banca y que no es aumentar el gasto militar, sino que es crear empleo en condiciones dignas para todo aquel que pueda y que desee trabajar. Ujú. Y has comentado también que a menudo em, quizá uno de los paradigmas de esta teoría económica monetaria moderna es China. Es el Estado chino, el gobierno del Partido Comunista Chino. Y también en tus redes, una de tus batallas o cuestiones que tratas es de explicar hasta qué punto el Partido Comunista Chino es intervencionista en el control de su economía frente a otros que tratan de asegurar que la economía china no es nada más que una ultracapitalista o súper neoliberal. ¿Cómo explicarías tú desde el punto de vista las características chinas de su economía?
China es una economía muy particular porque goza de una enorme cantidad de recursos y de población y ha logrado cosas que no podría hacer cualquier otra economía mucho más pequeña y en otras circunstancias, ¿no? También su régimen político le ayuda porque le permite blindarse frente a injerencias políticas y económicas de otros estados como el de Estados Unidos, que cuando tiene la oportunidad, se entromete en la política y en la economía de países que están llevando a cabo un modelo diferente, ¿no? Entonces, China ha logrado ser muy consciente de que la palanca pública es fundamental. Esto es algo que ya hemos visto a lo largo de la historia. Todos los países desarrollados en el mundo han utilizado su palanca pública para desarrollarse. Lo ha hecho Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, pero ahora lo vemos de forma muy clara con China, porque es una economía claramente planificada. Es verdad que tiene también su parte de sector privado, su parte del mercado. No estamos hablando de la Unión Soviética, donde estaba casi todo perfectamente planificado, pero sí que tiene unos planes quinquenales y unos sectores estratégicos directamente controlados por el Estado, y lo que hace, y esto es algo que está reconocido por el Fondo Monetario Internacional y por muchísimos analistas, no estoy descubriendo el Mediterráneo, sino que China utiliza los recursos públicos para reorientarlos hacia los sectores industriales más estratégicos, más potentes, más productivos. Así como en otras partes del planeta, por ejemplo, en Europa, los recursos públicos se utilizan sobre todo para proteger a los trabajadores, para proteger a los ciudadanos frente a cualquier inclemencia como algún problema en la vejez, me refiero a las pensiones, o algún problema sanitario, me refiero a la sanidad pública. En China sobre todo se reorienta hacia un desarrollo industrial de su economía. Eso llevan haciéndolo más de 30 años y ha sido directamente desde lo público, utilizando la herramienta del dinero, porque toda la banca es pública. El Banco Central de China, el Banco Central Popular de China, tiene una cantidad de poder tremendo y lo han utilizado siempre para eso, sobre todo para eso. Últimamente, desde los últimos años de Xi Jinping, se está incrementando también la protección social, pero todavía está a años luz de lo que vemos en los estados sociales de Europa. Entonces, ahora con las amenazas y los aranceles aplicados también de Donald Trump, China ha tenido que reaccionar de una forma muy particular que es totalmente consecuente con los planteamientos de la teoría monetaria moderna. De hecho, buena parte de sus dirigentes políticos la mencionan explícitamente en sus informes y en sus artículos de opinión. Dicen que como está en riesgo la dinámica económica de China por culpa de esos aranceles, porque la economía estadounidense sigue teniendo muchísimo poder económico, aunque no lo parezca, aunque cada vez tenga menos y esté perdiendo su hegemonía, China se está protegiendo frente a esa amenaza y a ese ataque con un incremento del déficit público y por lo tanto también de la deuda pública muy, muy elevada. Esto en Román Paladino significa crear dinero desde las instituciones públicas, desde el Banco Central de China, desde el propio Estado, con mucho más gasto público que ingreso público. Y eso es algo que nos chirría mucho en Occidente, porque estamos totalmente obsesionados con respetar determinados límites de los déficits públicos y de la deuda pública. Eso sí, con la excepción de la pandemia, que estuvimos 4 años sin respetar esos sacrosantos niveles fiscales. Entonces, en China han tenido muy claro que cuando es necesario, y en la pandemia también lo hicieron, pero eso lo hicieron todos los países del mundo, es algo evidente cuando necesitas poner en marcha toda tu maquinaria económica, pues lo hace. Da igual que haya una regla fiscal por ahí que te diga que no hay que superar no sé qué nivel de deuda pública. Entonces, China lo hizo en la pandemia, igual que todos los países del mundo, pero China lo está haciendo ahora desde el año 2025 para protegerse frente al ataque de Donald Trump. Está elevando muchísimo el déficit público, muchísimo la deuda pública, que está creciendo a unos niveles muy elevados, y eso es consistente con lo que te dice la teoría monetaria moderna. Tú crea dinero, ponlo en circulación desde el Estado, con gasto público, con déficit público, la deuda pública te va a aumentar, pero mientras no se generen tensiones inflacionarias o de depreciación de tu moneda, no pasa nada, sigue porque tienes holgura para seguir haciéndolo. Y en el caso de China tiene muchísima holgura, demasiada holgura, es de hecho uno de sus principales problemas, porque tienen tanta capacidad productiva que no son capaces de poner a la venta todo lo que producen, con lo cual
gastando dinero para dinamizar la actividad económica, que significa voy a darle dinero a los ciudadanos chinos para que compren, voy a también a darle dinero a las empresas para que puedan seguir funcionando, no acaba llegando a tener inflación. De hecho, China lleva varios años coqueteando con la deflación, que significa que los precios caen en vez de subir. Entonces, China es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar la palanca fiscal y monetaria, como reza la teoría monetaria moderna, para dinamizar tus recursos. Ojo que la teoría monetaria moderna no te dice nada de que tengas que desarrollar tu economía o tu industria, como lo está haciendo China, pero sí te muestra las herramientas que hay. La mayor parte de la teoría monetaria moderna te dice que cómo funciona el mundo y luego ya tú decides qué hacer. Solo hay una parte muy pequeña de la teoría monetaria moderna que te propone algo, una receta política, que es crea empleo para todo aquel que lo necesite. Y eso en China no tiene mucho sentido porque allá hay pleno empleo de facto. Entonces están utilizando las palancas económicas para otro tipo de objetivos que es desarrollarse industrialmente. Y lo están consiguiendo muy bien en muchos sectores que son punteros en tecnología avanzada. Ujú. Y en quizá la gran batalla que estamos viviendo geopolítica o geoeconómica en este siglo es contra China y Estados Unidos en torno a la guerra comercial y el papel de Trump. Estos últimos días estamos viendo cómo Trump, entre sus múltiples campañas paralelas, una de las más importantes es contra Jerome Powell, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque insiste en querer bajar los tipos de interés más allá de que no permite Trump en general cualquier tipo de contrapoder. ¿Por qué tanta insistencia de Trump en bajar los tipos de interés y por qué tanta resistencia de la Reserva Federal en mantenerlos como están? Donald Trump es un impresentable, yo creo que eso no hace falta ni siquiera explicarlo, pero en esto tiene buena parte de razón, curiosamente, ¿no? Siempre un reloj estropeado acierta 2 veces al día. En el caso de Trump ocurre con este y otros asuntos. Donald Trump ha dicho, que no sé si será cierto, si lo piensa o no, pero ha dicho muchas veces que la política económica estadounidense está pensada sobre todo para Wall Street y no está pensado tanto para la gente normal y corriente, sobre todo los hombres blancos de la zona interior del país, a que es a quien se refiere normalmente, a quienes trata de proteger con sus políticas arancelarias y de proteccionismo. Dice, esta gente está perdiendo su puesto de trabajo porque se está beneficiando demasiado a la banca y al sistema financiero. Y ahí tiene razón porque la economía capitalista de Occidente, tanto en Europa como en Norteamérica, desde los años 80 se ha vinculado demasiado hacia la parte financiera. Y eso lo vemos de forma cristalina con los bancos centrales. Los bancos centrales, hace no tanto, eran simplemente bancos de los gobiernos. En España, hasta 1994, el Banco de España simplemente financiaba el Tesoro Público español y que necesitaba más dinero para financiar no sé qué gasto y mejorar la sanidad pública, pues allí aparecía el Banco de España concediendo un crédito con un tipo de interés simbólico. Esto es crear dinero desde el Banco de España para financiar las políticas públicas. No estoy hablando del franquismo, estoy hablando de 1994. Cuando entramos en la Unión Europea y se empezó a planear el origen del euro, ahí empezó a aplicarse las políticas derivadas del neoliberalismo que le dan mucho poder a la élite financiera y a la élite bancaria. Y una forma de hacerlo es blindando el Banco Central de cualquier control político y democrático. Esto, por supuesto, con excusas como los bancos centrales son organismos tecnocráticos que saben cómo funciona la economía y nadie debería opinar al respecto, ¿no? Es una visión muy elitista de la economía, como si fuese la física o la medicina, que solo el médico o el físico saben del tema. De la economía solo saben los bancos centrales. Pues eso es absolutamente falso, porque la economía es política. Cualquier decisión económica va a afectar a unos y va a perjudicar a otros, ¿no? Va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otros. Entonces las decisiones no deben tomarse de forma unilateral, deben tomarse de forma democrática. Por supuesto, no es lo que quiere hacer Trump. Trump quiere controlar la Reserva Federal para perseguir sus propios intereses, sean cuales sean. Eso no es lo que yo defiendo. Yo defiendo que los organismos como los bancos centrales estén controlados democráticamente por el poder legislativo. Es decir, que en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la Cámara correspondiente, se decida cómo de altos van a ser los tipos de interés, cuándo se van a bajar, cuál va a ser la política monetaria y cambiaria. Eso se debe decidir democráticamente. No por el poder ejecutivo, como quiere Trump, pero muchísimo menos por un poder
de la élite bancaria, que son quienes controlan los bancos centrales. En los bancos centrales, en sus consejos, no hay sindicatos, no hay sociedades de consumidores, no hay cualquier asociación de vecinos o de inquilinos o lo que sea. No, son simplemente banqueros. ¿En qué piensan los banqueros? En sus negocios bancarios. Entonces, por eso vemos como suelen tender a aumentar los tipos de interés, porque los tipos de interés altos dan dinero a la gente que ya tiene dinero. Es como una renta básica para los ricos. Así lo definimos muchas veces desde la teoría monetaria moderna. Y bajar los tipos de interés, que entre otras cosas lo que quiere hacer Trump, es algo positivo para los de abajo, porque les permite, a los que no tienen tanto dinero, porque les permite endeudarse de una forma mucho más barata, les permite pagar deudas hipotecarias y de otro tipo de una forma mucho más barata. Entonces, elevar los tipos de interés beneficia al rico y perjudica al pobre. Y bajar los tipos de interés beneficia al pobre y perjudica al rico. Por lo tanto, esas son decisiones que habrá que tomar de forma mancomunada, de forma democrática, porque los bancos centrales hacen mucho daño, no solo a nivel interno de sus propios países, sino que cuando hablamos de la Reserva Federal, que tiene un enorme poder a lo largo de ancho y largo del mundo, porque maneja la moneda de referencia internacional, que es el dólar, cuando sube tipos de interés, muchos capitales golondrina vuelven a Estados Unidos y entonces vacían y secan a otras economías en desarrollo, provocando muchos corralitos y muchas crisis financiera. Así que los bancos centrales, que tienen, insisto, un enorme poder, no es neutral ni muchísimo menos, está al servicio de una élite bancaria que solo piensa en ello. ¿Por qué en la gran crisis financiera los bancos centrales se pusieron a crear dinero? No para rescatar a la gente, sino para rescatar a los bancos. Porque los dueños y los que controlan los bancos centrales son banqueros. Así de sencillo. ¿Por qué se pusieron a crear cantidades de dinero para comprar activos en el mercado secundario en vez de para, no sé, pagar las deudas de las familias hipotecadas, para crear empleo para aquel que lo necesite? Pues eso son decisiones políticas que habrá que abordar de forma democrática. Ahora mismo los bancos centrales son entidades absolutamente autoritarias, antidemocráticas y lo que es peor, y termino con esto, son corruptas. Porque, por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, su mandato es controlar la inflación. Pero lo que vemos es que la inflación estuvo absolutamente controlada desde los años 80, 90, 2000, incluso 2010, y aumentaba el tipo de interés cuando le daba la gana. ¿Y por qué hacía eso? Para enfriar la economía y generar desempleo, porque el desempleo viene bien a los capitalistas, viene bien a los empresarios. Cuanto más gente buscando empleo, más facilidades van a tener los empresarios para poder contratar y para poder tener margen de negociación e imponer sus condiciones. Así que hay que hacer algo con los bancos centrales, pero no es lo que hace Trump. Lo que pasa es que lo de Trump viene bien para hablar del tema y que esto se sitúe en la agenda comunicativa. Has mencionado el tema del dólar. Dentro de todo lo acontecido en Venezuela, en todas las múltiples causas que pueden haber del secuestro de Maduro y la intervención general que se está haciendo en este país, últimamente, en los últimos días, ha salido la cuestión del dólar, de que China está vendiendo, perdón, Venezuela está vendiendo el petróleo a China en yuanes y rompiendo un poco los parámetros del petrodólar. ¿Por qué son tan importantes los petrodólares para la economía de Estados Unidos? ¿Y qué riesgos tiene esto para la desdolarización? Y cómo Trump está intentando evitarla. Donald Trump ha reconocido ya algo que veníamos señalando mucha gente y que siempre lo trataban de ocultar, ¿no? Y había que explorar mucho, hacer análisis para tratar de demostrarlo. Y era que Donald Trump le interesa el petróleo de Venezuela. Eso es algo que, insisto, antes costaba más demostrar con el caso de Irak, porque se ponían excusas baratas de las armas de destrucción masiva, que era todo mentira. Y ahora, pues empezaron con las excusas del narcotráfico, pero ya directamente Donald Trump reconoce que está ahí por los recursos naturales, concretamente el petróleo. Sin embargo, muchos analistas han puesto sobre la mesa de forma acertada que Estados Unidos tampoco parece necesitar el petróleo de Venezuela, sobre todo a corto plazo, porque, bueno, tiene mucha capacidad productiva. Es verdad que el petróleo de Venezuela es de una naturaleza diferente y está mucho más cerca que el de Arabia Saudí, pero en cualquier caso tiene que haber algo más. No es solo necesito el petróleo de Venezuela. Y ahí es donde entran los análisis que yo comparto, que se centran en la parte financiera y monetaria. La monetaria es que hace más de un año, a lo largo de 2024, Venezuela pactó con China venderle petróleo
no en dólares, como se venía haciendo desde los años 70. Esto fue una imposición de Estados Unidos después de la crisis de aquellos años, que conjuntamente con Arabia Saudí y otros participantes de la OPEP llegaron al acuerdo de que a nivel internacional los hidrocarburos se comercializaran con dólares. Y eso lo que hacía es, obviamente, concederle un privilegio a Estados Unidos, porque todas las monedas de cualquier Estado soberano no tienen un valor intrínseco. Es decir, un euro no tiene un valor intrínseco, es simplemente una anotación electrónica, contable de un banco central. Lo mismo pasa con los dólares. ¿Cómo entonces la gente lo utiliza? ¿Por qué tienen valor? Pues porque son útiles para realizar transacciones comerciales, son útiles para pagar impuestos. Entonces, si Estados Unidos en los años 70 obligó a utilizar su propia moneda para el comercio internacional, sobre todo en hidrocarburos, lo que logra es que pueda crear un mogollón de dólares sin que se deprecien, porque siempre va a haber alguien al otro lado que necesite esos dólares para cualquier cosa como comprar petróleo. Entonces Estados Unidos siempre se ha encargado por la fuerza de velar por ese privilegio. Y por ejemplo, en la guerra de Irak en el año 2003, Saddam Hussein apenas unos meses antes había decidido comercializar el petróleo en euros en vez de en dólares. Y esto, por supuesto, iba a debilitar muchísimo y de hecho lo hizo el dólar. Y ahí es donde encontramos uno de los motivos que llevó a Estados Unidos a invadir a Irak y a volver a poner el dólar de referencia en el comercio de los hidrocarburos. Pasó lo mismo con Gaddafi en Libia. Allí no se llegó a cambiar la moneda, pero el plan de Gaddafi era poner una nueva moneda para realizar las transacciones en buena parte de África y de nuevo invasión y agresión militar. Y con Venezuela hemos visto lo mismo. Hace más de un año, insisto, Venezuela pactó con China empezar a comercializar petróleo en una moneda distinta del dólar, en los yuanes, y eso no se podía consentir desde Estados Unidos y se pusieron manos a la obra en el momento en que llegó Donald Trump. Insisto que no es el único motivo, pero es uno muy importante del que se suele hablar poco. No es que Estados Unidos necesite el petróleo ahora mismo de Venezuela, sino que lo que necesita es que se comercialice en su moneda para que su moneda no pierda la hegemonía que tiene en el sistema financiero internacional. Ujú. Y otra de las cuestiones que das guerra en tus redes es la cuestión en torno a la política económica y, en general, el gobierno de Milei. Sabemos que hoy en día las redes están bastante, es un terreno bastante hegemónico, controlado, monopolizado por la derecha, cuando no la extrema derecha, y Milei tiene seguidores casi infinitos en estos espacios. ¿Cómo le va la economía a la Argentina de Milei? ¿Qué logros y qué fracasos está teniendo? Argentina, durante el gobierno de Milei, ha bajado mucho la inflación en comparación con lo que tenía antes y esto es lo que está siendo vendido por el gobierno de Milei como un gran éxito. De hecho, es lo que propuso y lo que prometió cuando llegó al gobierno. Pero claro, de lo que no se habla es que eso lo ha conseguido empobreciendo a la mayor parte de la población argentina. Yo creo que esto es muy fácil de entender. Si la gente tiene menos dinero en su bolsillo, va a poder comprar menos que antes y por lo tanto los vendedores de los productos no pueden aumentar tanto los precios como lo hacían antes. Es básicamente la explicación más potente y la que explica mejor por qué la inflación, que sigue siendo altísima en Argentina, pero bueno, esto es algo bastante estructural en ese país, ha bajado en relación a los años anteriores. Y es algo negativo, se mire como se mire. La gente, yo sé que cuando sufre la inflación, porque es muy dolorosa, cuando ve que los precios están mucho más controlados, pues tiende a alegrarse, pero lo que no se da cuenta es que su capacidad económica es menor que antes. Está más tranquilo porque los precios ya no se disparan tantísimo y puede planificar un poco su vida y sus planes de consumo, pero son algo más pobres. En Argentina hay buena parte de la población que ha preferido eso, ha preferido la tranquilidad de que los precios no aumenten tantísimo, aunque sean relativamente más pobres. Porque estamos hablando de que los salarios reales han perdido en promedio entre un 10 y un 15%, no solo en el sector público, también en el sector privado. Hablamos de que hay mucha menos gente trabajando, hablamos de que hay muchas menos empresas. La industria está absolutamente destrozada, no solo por la motosierra de Milei que perseguía reducir la capacidad económica de la gente, sino porque ha quitado aranceles, ha abierto los mercados,
Ahora China se está comiendo con patatas la industria argentina porque tiene muchísimo mayor potencial, son más baratos los productos y en buenos casos y en muchos casos son de mejor calidad. Entonces, la construcción también absolutamente hundida porque Milei ha paralizado la inversión pública y lo único que está tirando de la economía argentina ahora mismo son sectores que son los típicos de las economías pobres. Estamos hablando de minería, extracción de recursos naturales, agricultura, también finanzas, porque con todos los tejemanejes ¿cómo se llama esto? La bicicleta financiera o el carry trade, pues hay mucho negocio que pueden hacer ahora los bancos que están concediendo incluso más créditos que antes de que llegara Milei al gobierno, con el problema de que está también aumentando la morosidad, la fragilidad financiera de las familias y de las empresas y además hay un factor añadido que ha utilizado Milei para tener más o menos controlada la inflación, que ha sido tener artificialmente elevado el peso argentino. Eso lo ha hecho durante un montón de tiempo de su mandato, que es pan para hoy, hambre para mañana, porque está utilizando dólares que obtiene la economía argentina, por cierto, en buena medida gracias a las inversiones públicas que realizaron los gobiernos anteriores en los yacimientos de vaca muerta, que lograron expandir muchísimo el potencial exportador de la economía argentina en materia de hidrocarburos. Pero ese potencial que le rinde ahora muchísimos dólares, en vez de utilizarlo para mejorar la economía, para quitarse deuda externa, lo que está haciendo el gobierno de Milei es directamente utilizarlo para mantener más o menos apreciado el peso. Que sí, que te da un respiro porque no te aumentan tantísimo los precios por la vía de la inflación importada, pero el problema, insisto, en que eso te genera muchísimo desequilibrio, que ha podido mantener hasta última instancia gracias al rescate, primero del Fondo Monetario Internacional y luego del gobierno de Donald Trump, con un swap de unos 20.000 millones de dólares. Sin la ayuda del Donald Trump directamente, que fue esa ayuda, incluso unas semanas antes de las elecciones, hubiese estallado su modelo económico porque no se podía mantener más porque no tenía más dólares. Entonces, el colchón que le dio Donald Trump fue fabuloso para mantener un sistema que sigue renqueando y que sigue tirando ahí como puede. Obviamente, el espaldarazo de Donald Trump es más que suficiente para mantener una paz y una calma en el sistema financiero, pero eso tampoco va a durar eternamente y sobre todo una economía que está destrozada por culpa de las políticas económicas de Milei, que son básicamente motosierra para recortar educación, para recortar sanidad, para recortar salarios, para recortar empleo. Y sí, hay unos cuantos sectores por ahí a los que le está yendo más o menos bien, pero a la mayor parte de la población le está yendo mucho peor que como le iba antes, que ya era mala la situación. Ujú. Ya abandonamos un poco el panorama internacional, vamos de vuelta hacia España, que es la economía que más crece de la Unión Europea y el gobierno, lógicamente, utiliza estos datos en fin, como para vender su éxito, el éxito de su gobierno. Entonces, ¿en qué se caracteriza este crecimiento tan particular de España y por qué la mayoría de los ciudadanos no están recibiendo los efectos de ese crecimiento económico? El crecimiento económico de España es muy particular y es difícil de explicar, porque hay muchos factores que están empujando en la dirección correcta. Y estoy hablando en términos macroeconómicos, de Producto Interior Bruto, de creación de empleo. Luego me refiero un poco a las condiciones micro de la gente, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? En primer lugar, los fondos Next Generation. Yo creo que a nadie se le escapa, aunque la derecha diga lo que diga, que ha sido una forma de generar dinamismo económico. Es evidente, te está lloviendo millones de euros de la Unión Europea que tú estás invirtiendo en todo tipo de empresas, sectores, produciendo empleo, además de alto valor añadido, de alto componente tecnológico, de alta cualificación, y eso te aumenta la productividad, te genera dinamismo económico, empleo, etcétera, etcétera. Luego tenemos el turismo. España siempre ha estado muy especializada en el turismo y después de la pandemia la gente le ha encantado y le sigue encantando viajar. Es un sector en auge que en algún momento seguramente tendrá que hundirse, pero de momento les está yendo muy bien y España eso lo está aprovechando de una forma fenomenal. Otra cosa es los impactos medioambientales, los impactos sociales que tiene un turismo tan masivo, ¿no? Y sobre todo concentrado en determinadas zonas de nuestro litoral
litoral o español o islas o algunas grandes ciudades. Y luego tenemos un componente del que se habla menos y es que en España tenemos la electricidad más barata de toda la Unión Europea. Y esto es algo totalmente nuevo, que no habíamos tenido nunca. En España, antes, el precio de la electricidad había sido siempre muy caro porque teníamos un oligopolio energético y eléctrico que seguimos teniendo, que no podía aprovechar las energías renovables porque todavía no estaban apenas instaladas. Ahora sí, ahora tenemos un potencial de energía renovable tremendo, energía fotovoltaica, energía eólica, y eso te reduce muchísimo la factura, algo que vuelve muy competitiva la economía española, porque las empresas les sale mucho más barato utilizar la energía para realizar su producción. Hay muchas empresas viniéndose a España precisamente por ese motivo, y también incluso vemos a trabajadores de otros países que se vienen a España, en este caso por teletrabajo, que también fue algo espoleado y incrementado y desarrollado después de la pandemia. Entonces tenemos unos cuantos factores ahí que están empujando en la buena dirección, a lo que habría que sumar, importante, la reforma laboral del año 2021, aplicada por el Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz, porque eso permitió, por un lado, dar estabilidad a muchos contratos que antes eran temporales. Yo creo que esto lo puede entender todo el mundo. Cuando tienes un contrato temporal que no sabes si luego va a seguir en el tiempo, no dedicas tanto dinero a consumo, una inversión, porque te da miedo lo que puede ocurrir en el futuro. Pero si tú de pronto tienes un contrato indefinido, eso te permite acceder a líneas de crédito porque el banco sabe que se lo vas a poder devolver, te da estabilidad y puedes planificar tu vida, te puedes animar a comprar una casa, te puedes animar a comprar un vehículo electrodoméstico, etcétera, etcétera. Y eso dinamiza mucho la actividad económica. Y por último, el aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo ha sido una de las mejores medidas que ha adoptado este gobierno y que ayuda a explicar el crecimiento tan excepcional de la economía española, conjuntamente con la revalorización de las pensiones, que mantienen un poder adquisitivo a buena parte de la población, que se convierte en consumo, que ese consumo se convierte en ventas y las ventas se convierten en beneficios empresariales. Entonces estamos hablando de un montón de factores positivos en la economía española que explican el récord en creación de empleo y en récord en crecimiento económico. ¿Por qué mucha gente no lo nota? Pues por la inflación. La inflación que sufrimos después de la pandemia, que no tiene nada que ver con crear dinero, no tiene nada que ver con déficit público, tiene que ver con cuellos de botella derivados de la pandemia, cuando se paralizaron casi todos los puertos marítimos del mundo, y también con la guerra de Ucrania. Eso disparó tantísimo los precios, sobre todo de algunos productos como los alimentos, que obviamente han afectado mucho a la capacidad económica de la gente. Y aquí tendríamos que hablar de dos capas de la población. Una capa de la población que ha sido beneficiada por estas políticas, a pesar de la inflación, porque antes no trabajaban, antes tenían un salario mínimo muy bajo y ahora o están trabajando o tienen un salario mínimo muy alto. Entonces esas personas han ganado incluso frente a la inflación. Pero por otro lado tenemos a mucha gente que sigue manteniendo su empleo, pero su salario no ha aumentado tanto como han aumentado los precios. Y esa gente sí que ha perdido capacidad adquisitiva, que está recuperando, pero muy lentamente todavía. Y el principal problema, y con esto termino, que explica por qué la gente se siente mucho más pobre que antes, es la vivienda. No solo porque las hipotecas se hayan encarecido después del año 2021, porque los bancos centrales aumentan los tipos de interés pensando en su propio beneficio y no pensando en las condiciones de la gente, recupero lo anterior, sino porque el mercado del alquiler está estallando en todo el mundo, no solo en España, que significa que los alquileres están aumentando muchísimo por culpa de una especulación inmobiliaria, por cierto, nutrida con dinero proveniente de los bancos centrales. Los bancos centrales, insisto, han hecho mucho mal y siguen haciéndolo. Entonces, cuando la gente dice, joder, mi salario no está mal, pero si la mitad tengo que dedicarlo al alquiler, pues entonces me empobrezco de golpe. Y eso es algo que no se ve en las estadísticas de IPC, porque el alquiler cuenta muy poquito, no se ve en otros indicadores como creación de empleo, no se ve en indicadores como el Producto Interior Bruto, pero hay gente pasándolo muy mal y sobre todo muy empobrecida por culpa del mercado del alquiler. Algo que solo se puede solucionar con una intervención pública decidida. No sirve de nada decir, venga, vamos a crear vivienda, que puede estar bien, pero eso tarda tiempo y sobre todo no te va a resolver el problema de la noche a la mañana. Hay que limitar la especulación inmobiliaria porque ahora mismo está copada.
la mitad de todas las compraventas de vivienda son a tocateja, no son con hipoteca. Esos son grandes empresas dedicadas al negocio del alquiler que están metiéndose en ese mundo y aprovechándose de que hay una necesidad imperiosa ahí para hacer negocio. Así que la única solución es intervención decidida y valiente, cosa que este gobierno no está haciendo y está muy lejos de hacer, desgraciadamente. Muy bien, pues Eduardo, lo vamos a dejar aquí. Hemos repasado grandes temas desde Estados Unidos a China, a cuestiones más teóricas, Argentina o España. Así que gracias por tu tiempo. Ha sido una entrevista magnífica. Gracias a ti. Me alegro, me alegro.